Estos dos documentos, elaborados hace un año y clasificados como secretos por las fuerzas militares venezolanas, contienen la ubicación detallada de por lo menos 30 pistas clandestinas operadas por grupos guerrilleros colombianos que delinquen en el vecino país. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a los sucesos internacionales del momento. Noticias de última hora. Como siempre los invitamos a que nos acompañen con el desarrollo de toda la información. Damos inicio a todo esto, mis amigos, porque informe señala nexos del gobierno venezolano con el narcotráfico, con epicentro en el Catatumbo. Se trata de una investigación que dejaría en evidencia la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el cartel de los Soles. Así como lo están escuchando, una investigación periodística realizada por un medio de comunicación, el Miami Herald, el portal venezolano Armando Info y el OCGRP evidenció una investigación realizada por algunos medios de comunicación. Evidenciaron que el gobierno de Venezuela se había financiado del narcotráfico en medio de la crisis económica que vive esa nación. Según estas revelaciones, en la red de tráfico de cocaína estarían implicados miembros del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y de las Fuerzas Armadas. Esta investigación, llamada Narco Files, el nuevo orden criminal, surgió de una filtración de documentos de autoridades colombianas a más de 30 medios de comunicación a nivel mundial, de entrevista con exfuncionarios del chavismo, agentes de la DEA, Administración del Control de Drogas en español, y exmiembros de la operación criminal. En ese sentido, los documentos revisados por los periodistas mostrarían que sectores militares de Venezuela estarían asociados con las guerrillas colombianas para realizar operaciones de narcotráfico. Según reseña el Miami Herald, Venezuela es actualmente un importante puente en las exportaciones mundiales del narcotráfico y señala que desde ese país salen entre 250 y 350 toneladas métricas al año, con un valor en la calle de entre 6.250 millones de dólares y un 8.750 millones. Además, el informe expresa que estos hechos complican las relaciones diplomáticas con Venezuela ante la duda sobre si el entablar el diálogo con el régimen uno lo está haciendo con revolucionarios que en ocasiones incursionan en el narcotráfico o con capos de la droga que se han apoderado de todo un país. Y que hoy tenemos el sartén por el mango. Aunque esa presencia no es algo nuevo, sí es la primera vez que se conocen documentos oficiales del propio gobierno venezolano en donde quedan registradas las coordenadas de estas pistas en 2 de los estados limítrofes. Los documentos de la Fiscalía General de la Nación señalan al cartel de los Soles como de ser una amenaza activa, al igual que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación y la banda venezolana conocida como el Tren de Aragua. Asimismo, que los Soles tenían presencia en los departamentos del Bichada, Guainía y Arauca, que son fronteras con Venezuela. Por otro lado, documentos secretos del ejército indican que la plataforma ilegal es utilizada para el contrabando, el tráfico de armas y la producción de estupefacientes para distribuirlos desde Venezuela a otras regiones del mundo. Así las cosas, la investigación reseña que la región del Catatumbo, norte de Santander, Colombia, es el epicentro de esa red ilegal del narcotráfico, una zona en la que, según la DEA, han aumentado los cultivos de hoja de coca. Cada hectárea de hojas de coca cosechada tiene un rendimiento promedio de 7.9 kilogramos de cocaína en polvo, según cifras proporcionadas por un informe sobre Colombia que acaba de publicar la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Habría relatado la investigación. Algunas de las cabezas del gobierno venezolano que estarían involucrados con el cartel de los Soles, llamado así por la insignia que llevan los generales de ese país, son el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el diputado Diosdado Cabello, el ex vicepresidente Tarek El Aissami, el ministro de Interior Ernesto Reverol y el ex jefe de inteligencia militar Hugo El Pollo Carvajal y el general Cliver Alcalá. No hay duda de que están directamente involucrados, habría aseverado el ex agente de la DEA sobre estos personajes. Finalmente, el extenso reportaje deja abierto el debate sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y sobre las acciones que deben tomarse para enfrentar el flagelo del narcotráfico internacional. Mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de última hora. Continuamos con más información. Según la propia inteligencia venezolana, las guerrillas despojan de sus tierras a los campesinos para ponerlas en cabezas de testaferros e instalar las pistas. Los que se niegan a cooperar, vamos a decirlo así, son amenazados y los que salen a hacer denuncias o están en riesgo de secuestro. Bien, y continuando con más noticias internacionales, papá de Luis Díaz fue liberado tras permanecer 13 días secuestrados por el ELN. Luego de 13 días del secuestro a Luis Manuel Díaz en Barrancas, La Guajira, por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN, se confirma la liberación del padre del jugador colombiano Luis Díaz, un helicóptero civil en el que viajaron representantes de una misión humanitaria de la ONU y representantes de la Iglesia Católica. Se desplazó desde Valledupar al lugar de la entrega. El lunes 6 de noviembre se informó
informó que los militares se retiraban con el propósito de permitir la liberación de Díaz. Se tenía previsto que la entrega tuviera lugar el martes, sin embargo no se concretó sino hasta hoy, 9 de noviembre. El padre de la estrella del Liverpool fue liberado y está en camino a Valledupar en un helicóptero de las fuerzas militares. Su familia en Barrancas ya celebró la noticia y el hermano de ya liberado se desplazará hasta el lugar donde finalmente se va a encontrar en La Guajira, tras ser valorado por especialistas médicos en Valledupar. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Colombia celebra la celebración del papá del jugador colombiano Luis Díaz. Continuamos con más información. Porque si continuando con más noticias internacionales, republicanos piden a Biden un giro en la política migratoria de Estados Unidos. Tanto republicanos como demócratas coincidieron este miércoles en la necesidad de una reforma migratoria, dado que la última se remonta en 1996. Los senadores republicanos dudan de que los fondos adicionales de 13.600 millones de dólares solicitados por el presidente estadounidense Joe Biden para reforzar la frontera con México sirvan de mucho. Hay más de 6 millones de interceptaciones de migrantes en nuestra frontera sur, respondió Mayorkas, quien no reveló cuántos de ellos siguen en el país pese a la insistencia del senador. En cambio, aseguró que desde mayo Estados Unidos ha devuelto o ha expulsado a más de 350,000 migrantes que no reúnen las condiciones para quedarse. Según Mayorkas, los fondos adicionales permitirían enviar 1,000 funcionarios e investigadores suplementarios a los puestos de entrada para controlar el flujo migratorio. La solicitud engloba fondos para ayudar a reforzar la aplicación de la ley, pero no parecen incluir ninguna reforma política, resaltó la republicana Susan Collins, que le preguntó a Mayorkas si el gobierno está dispuesto a trabajar con el Congreso para lidiar con las razones subyacentes del aumento de migrantes. No fue la única. Otros republicanos también insistieron en ese punto, como Shirley Moore Capito y Cindy Hyde Smith, quien tachó de fallida la política migratoria de Biden. Necesitamos inmediatamente el financiamiento que solicitamos, pero es unánime que el sistema necesite urgentemente una reforma, argumentó Mayorkas. Por falta de acuerdo con el Congreso, Biden también ha incumplido su promesa de reforma migratoria para abrir la vía a la ciudadanía a millones de migrantes y sobre todo a los soñadores o dreamers, como se conoce a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos desde niños. El presidente demócrata candidato a la reelección en las presidenciales de 2024 probablemente tenga como rival a su predecesor, el republicano Donald Trump, señores, quien tiene claro que si vuelve a la Casa Blanca enviará tropas a la frontera para detener lo que califica de invasión. Mayorkas se quejó en un procedimiento demasiado largo que al final desemboca en el 75% de la solicitud de asilo denegadas. Entonces preguntó el republicano Lindsey Graham: ¿trabajará conmigo para cambiar el estándar de evaluación inicial? Trabajaré con usted para lograr una solución integral, respondió Mayorkas sin salirse del guión y recalcando que los fondos suplementarios permitirían contratar a 1,300 agentes de la patrulla fronteriza, 1,400 abogados y personal de apoyo en los casos migratorios y 2,700 funcionarios de asilo. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. 10 años de Nicolás Maduro como presidente del país, con dudas de su legitimidad en el poder. En el año 2018, en unas cuestionadas elecciones, Maduro recibió un fuerte rechazo internacional. El gobierno de Venezuela conmemora el 10º aniversario de la llegada al poder de Nicolás Maduro, celebrando que en los últimos meses países aliados de Estados Unidos hayan reconocido la legitimidad del presidente, tras varios años de bicefalia política a ojos de gran parte de la comunidad política occidental. Chávez gobernó Venezuela desde 1999 hasta su perecimiento en el 2013 y en medio de una batalla contra el cáncer pidió a sus seguidores apoyar a Nicolás Maduro como su sucesor, quien en ese entonces fungía como vicepresidente de la nación. Nicolás Maduro inició su primer mandato presidencial el 14 de abril de 2013, algo más de un mes después del perecimiento de su mentor y predecesor Hugo Chávez. Ese día se prevía cita a las urnas. Comenzó una nueva etapa política en Venezuela que se ha visto salpicada durante esta década por todo tipo de acusaciones y sospechas. Fue Nicolás Maduro quien conmemoró el pasado 3 de marzo los 10 años de batalla y de victoria que ha dado el gobierno que lidera desde el perecimiento de su mentor y padre político Hugo Chávez. El imperialismo nos subestimó, la oligarquía intensa nos subestimó, subestimaron al pueblo, subestimaron el liderazgo de la revolución, me subestimaron a mí como ser humano, como líder, como jefe político, habría expresado el mandatario en un acto con sus trabajadores transmitido por un medio de comunicación. La década de Maduro ha estado marcada por una severa y profunda crisis económica con 7 años de represión y 4 de hiperinflación, que desató una profunda escasez y acabó con el poder adquisitivo de los venezolanos, obligando a flexibilizar controles y permitir una dolarización informal que dio paso a una tímida recuperación. Asimismo, al conseguir la reelección en el 2018 en unas cuestionadas elecciones, Maduro recibió un fuerte rechazo internacional y fue acribillado con sanciones internacionales lideradas por Estados Unidos e incluso impuso un embargo al crudo venezolano. El gobierno tiene ahora además una investigación
investigación abierta en la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad tras la represión de las multitudinarias protestas del 2017 que dejaron centenares de personas perecidas. Señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao.